Buenos días, hijos, espero se encuentren muy bien. Vamos a iniciar una nueva semana, un nuevo periodo, entonces bienvenidos a clase de ciencias sociales. Como se dan cuenta, pues tenemos un tema que la imagen nos lo muestra. Es un tema donde dos personas, dos movimientos no lograron ponerse de acuerdo y pues vamos a ver quiénes fueron y en qué contexto sucedió. Antes de arrancar, recordarles que venimos hablando de la historia de Colombia, el proceso de la independencia y pues vamos viendo cómo se une con otras regiones u otros territorios y vamos a ver si esas uniones prosperaron y también vamos a entender en la actualidad por qué no hacemos parte de los territorios vecinos. Entonces vamos a empezar. Como siempre, las diapositivas dicen si hay que copiarla o únicamente es la lectura. Bueno, entonces vemos que son las diferencias entre Bolívar y Santander. Debemos consignar el título, obviamente, en el cuadro. Entonces dice así: aunque Simón Bolívar, ya habíamos hablado de Simón Bolívar y de Francisco de Paula Santander antes de salir a nuestras vacaciones, trabajaron conjuntamente para consolidar nuestra independencia. Entre ellos se presentaron diferencias notables. Vamos a ver cuáles eran esas diferencias. Al choque de las ideas militaristas o el choque de las ideas militaristas y civilistas, vamos a hablar de las ideas militaristas y civilistas. Las militaristas estaban enfocadas a una administración a través de las Fuerzas Armadas y las civilistas le entregaban la autoridad y los derechos a los ciudadanos. ¿Bien? Vemos que la militarista la encabeza Bolívar y la civista es Santander. Se sumó su distanciamiento por circunstancias como el intento separatista de Venezuela. En el interior de Venezuela entonces habían dificultades y no lograban unificar como un solo territorio, o más bien no se lograban identificar con nuestro territorio. Entre 1826 y 1827, encabezado por el general José Antonio Páez, quien desobedeció la orden constitucional al sublevarse, es decir, rebelarse contra el gobierno central. Santander respondió a este suceso defendiendo la legalidad constitucional, mientras que Bolívar, preocupado por la unidad de la República, perdonó ese levantamiento, debilitando así la legalidad. Entonces vemos cómo Santander quería constitucionalmente exigirle a Venezuela que no podía rebelarse, pero Bolívar dice: no, tranquilo, no entremos en discusiones, pueden hacerlo. Entonces eso le quita autoridad. La pugna o pelea entre los dos se acrecentó o aumentó al conocerse el proyecto constitucional bolivariano en 1826, el cual buscaba acabar con la anarquía. Entiéndase anarquía como ilegalidad. Bueno, acabar con la anarquía política de la República y la manipulación electoral. La Constitución promulgaba un fuerte centralismo, ya vimos que es el centralismo, y un presidente vitalicio. La palabra vitalicia la vimos en grado sexto cuando vimos las monarquías y la revolvimos a ver en grado séptimo y dijimos que el término vitalicio es el que le asignaba a los reyes, y en este caso al presidente, la autoridad y su puesto político hasta que él falleciera. Entonces no se les olvide, el vitalicio es gobernar durante toda la vida. Continuemos. El santanderismo, en cambio, defendía la idea de un poder ejecutivo más débil,
cuyo presidente fuera elegido mediante el sufragio restringido. Bien, muchachos, cuando hablamos de un poder ejecutivo más débil, es que no tuviera tanta importancia la figura del presidente. Bien. Bueno, esta ya la teníamos. Muy bien. La situación que se agravó cuando Bolívar se nombró a sí mismo dictador, como medida temporal de salvación nacional, pues necesitaban como tal una figura autoritaria para que se pudieran tomar las decisiones, entonces él mismo se proclama dictador. Esto acrecentó pues la división entre ellos dos, o entre esas dos corrientes. Los bolivaristas obtuvieron el apoyo de los grupos interesados en evitar las reformas de orden colonial, mientras que los santanderistas, dedicados a defender el orden constitucional y las reformas que beneficiaban a los comerciantes. Entonces vemos que los bolivaristas tienen un fuerte apoyo por las personas que querían evitar las reformas coloniales, o sea, podríamos decir que las clases más privilegiadas. Y los santanderistas, pues era como más bien un gobierno para el pueblo. Frente a estos sucesos, los partidarios de Santander atentaron contra la vida, que se fueron un poco al extremo, atentaron contra la vida de Bolívar en la conspiración del 25 de septiembre de 1828, conocida como la Noche Septembrina. Bien, aquí más adelantico les voy a explicar a través de unas imágenes qué fue lo que sucedió y cómo se salva Bolívar. Santander fue condenado a muerte, pero Bolívar lo perdonó y a cambio de ese perdón, de no morir, le dice que se tiene que desterrar del territorio, se tiene que ir. Bien, vamos entonces aquí a ver y a explicar un poquito más la noche septembrina. Entonces, ocurrieron aquella noche. Lo narraremos a continuación a través de las imágenes. Entonces tenemos el primer momento. Bien, vamos a ver qué pasa en este primer momento. Perdón que hice algo que no debía. Ok, primero, unos 12 civiles y 25 soldados, comandados por Pedro Carujo, forzaron la puerta del Palacio Presidencial y asesinaron a los guardias, tras lo cual buscaron el cuarto de Bolívar. Entonces, ¿dónde ingresan al Palacio Presidencial? Civiles y también soldados. Deben hacer algunos asesinatos a la guardia que estaba pues ahí cuidando y ingresan al palacio y empiezan a buscar la habitación de Bolívar. Segundo momento y vemos una ventana y un señor brincando. Vamos a ver quién es el señor brincando. Segundo, era Manuelita Sáenz la que estaba brincando. No, pero sí Manuelita Sáenz cumple una función muy importante para darle la libertad al libertador. Quien se encontraba esa noche, Manuelita, con Bolívar, lo despertó. Bolívar tomó su pistola y su sable y trató de abrir la puerta, pero Manuelita lo convenció de escapar por la ventana. Entonces Simón Bolívar, ¿qué quería hacer? Pues como darle frente a lo que estaba sucediendo. Manuelita Sáenz le dice, no espere tantito, son muchos más, busquemos la solución para que usted se escape. Entonces el que estaba saliendo por la ventana, pues no era Manuelita, sino era Bolívar. Bien, aquí aparece Manuelita Sáenz. Hay una cantidad de teorías con respecto a la relación que se tenía Manuelita Sáenz con Bolívar, porque uno dice, pues, ¿qué hace en la noche, en horas de la noche, una mujer en la habitación de Bolívar? Pues uno piensa varias cosas, ¿cierto? Pronto que está haciendo el aseo, llevándole la cena, bueno, cosas así. Tercer momento, vemos a un hombre debajo de un puente. Nuevamente Manuelita Sáenz, el puente, bueno, me devolví ahí un poco. Bien, una vez escapó Bolívar, pasó la noche bajo un puente, lo que empeoró su tuberculosis. Y ya más adelante vamos a ver cómo es las causas de su muerte.
Bueno, muchachos, vamos a realizar una actividad que no es necesario me la envíen al modo ni al WhatsApp. Simplemente la van a realizar en su cuaderno y el día de la videollamada de esta semana, pues vamos a socializarla en vivo. Bien, entonces dice así, deben investigar en internet, en un libro, enciclopedia, sobre la noche septembrina y tener los datos curiosos de este suceso histórico para socializar en videollamada. Lo deben escribir en sus cuadernos, pero no enviarán evidencias, ya que se evaluará mediante Zoom. Bueno, no se les olvide hacer la actividad antes de la videollamada. Bueno, continuamos. Disolución de la Gran Colombia. Si usted tiene los videos, tiene presente la explicación de las clases anteriores, usted sabe en el mapa qué territorios en la actualidad pertenecían a esa Gran Colombia. Las tensiones y regionalismos dentro de la Gran Colombia llevaron a su definitiva disolución. Profe, ¿cuáles tensiones? Pues las que acabamos de ver. ¿Listo? Dos corrientes políticas muy complejas para ponerse de acuerdo y adicional, en el caso de Venezuela nunca se sintieron identificados con esa unión. ¿Por qué? Porque la geografía, nomás la geografía los dividía. Dos, los hechos históricos de la independencia no se produjeron en su espacio y en su territorio, sino en el nuestro. El sueño de Bolívar de una gran nación que lograra un lugar destacado a nivel internacional se frustró. Como si dijéramos que los Estados Unidos y sus 50 estados se dividieron. No tendrían el poder que tienen en la actualidad, ¿verdad? Continuamos. Enfrentamiento con la iglesia. Bien, acá vamos a ver cómo la iglesia también cumple un papel fundamental. Los enfrentamientos con la iglesia comenzaron desde que las élites criollas intentaron introducir ideas e instituciones liberales. La iglesia no estaba de acuerdo con las ideas liberales, porque si usted recuerda, esas ideas no eran amigas de la iglesia. Estas iniciativas atentaban contra el papel ocupado por la religión en el campo de la educación y de la ideología. Recuerden que eran las instituciones religiosas las que impartían la educación y por ende podían controlar la ideología de las personas. El clero, es decir, la iglesia, motivó un sentimiento de hostilidad en el pueblo hacia las élites ilustradas libertadoras. Entonces la iglesia controló de cierta manera el pensar de la sociedad para que se opusiera a esas élites liberales. La oposición de la iglesia vino a colaborar en el debilitamiento de la unidad de la Gran Colombia. La ruptura de la República. Con todos estos acontecimientos, el fin de la Gran Colombia estaba consumado, es decir, hecho. Venezuela y Quito desconocieron cualquier autoridad central fuera de sus entidades territoriales. En enero de 1830, Páez proclama formalmente la separación de Venezuela y los ecuatorianos con Juan José Flores a la cabeza siguieron su ejemplo unos meses después. Bolívar, vamos a ver cuál es el fin de Bolívar. Murió de tuberculosis. Recuerden que esa noche septembrina al pobre le tocó quedarse bajo el puente aguantando frío y ese suceso pues acrecienta los malestares de Bolívar. Bueno, en diciembre de 1830, después de haber renunciado al gobierno, con su muerte se acabaron definitivamente los intentos por preservar la unidad de la Gran Colombia. Surgieron las repúblicas de la Nueva Granada, Venezuela y Ecuador, que es lo que conocemos nosotros hoy como países independientes. Bueno, muchachos, eso es lo que les tenía que contar con respecto a esas dificultades que tuvieron Bolívar y Santander y
que esas dificultades fueron pues el inicio de la disolución de lo que nosotros conocimos como la Gran Colombia o República de Colombia. Bien, hijos, un abrazo, mucho juicio y recuerden que las mismas diapositivas y el mismo video les indicaba que tenían que copiar y que tenían únicamente que leer. No olviden entonces también realizar su actividad. Un abracito muchachos, adiós.